Hola, bienvenidos. Tal vez te compraste una impresora y no sabes cómo utilizarlo. Pues de seguro dentro podrás encontrar un manual para que hagas el correcto uso de este implemento. Te compraste un smartphone y de pronto no sabes cómo realizar el manejo de este. Pues no te preocupes. De seguro dentro vas a encontrar un manual que te permitirá dar algunas instrucciones para poder realizar el uso correcto de este teléfono. ¿Tienes hambre? ¿Se te antojó de pronto un plato de ceviche? ¿Para qué preocuparte? En internet puedes encontrar una serie de recetas, las cuales podrán permitirnos preparar este delicioso plato bandera de nuestro país. Tendrás que leer una lista de ingredientes y seguir paso a paso el procedimiento para su preparación. Estás preocupado por el medio ambiente y deseas plantar un árbol en tu jardín. No te preocupes. Podrás encontrar una serie de recomendaciones de algunos autores de cómo poder realizar la plantación de un árbol. ¿Quieres practicar algún juego, alguna dinámica grupal? Tienes que seguir los consejos y recomendaciones. Frente a todos estos tipos de textos, llámese receta, manual, guía de pasos, ¿qué tipo de textos son? El día de hoy, en la clase de lenguaje, vamos a tratar el tema, el texto instructivo. Definición. El texto instructivo es aquel que presenta instrucciones para organizar un juego, armar un artefacto, preparar una comida, recomendar una tarea, etc. El objetivo del texto instructivo: brindarte instrucciones para que tú, como lector, puedas lograr tu objetivo. Características. ¿Cómo puedo reconocer yo a un texto instructivo? ¿Cómo puedo determinar yo que el texto que estoy leyendo es un texto instructivo? Por las siguientes características. Suele ir acompañado de imágenes. Por ejemplo, en los textos que hemos mostrado, estos textos están acompañados de imágenes. De la misma forma, este último de acá. Siempre acompañan a este tipo de textos imágenes que puedan referir el desarrollo de algún paso o de alguna recomendación o instrucción que se esté dando. Segunda característica, presenta instrucciones o pasos ordenados. Estos pasos, si decimos que son ordenados, tienen que estar organizados de forma temporal. Contiene verbos en infinitivos. Recordemos, los infinitivos son aquellos que terminan en ar, er, ir, como preparar, lavar, cocinar, enjuagar, agregar, conectar, etc. Presentan conectores de adición y secuencia. Ya en la explicación de la preparación o del procedimiento, vas a poder utilizar en esas instrucciones conectores de adición y de secuencia. Recuerda tu clase de razonamiento verbal, cuando han desarrollado el tema de conectores lógicos. ¿Cuáles son los conectores lógicos de adición? ¿Cuáles son los conectores lógicos de secuencia? Esos los vas a tener que emplear necesariamente en un texto instructivo. Por lo tanto, puedes reconocer al texto instructivo por la presencia de estos conectores lógicos. Entonces,
Han sido 4 las características que presenta estos tipos de textos. Vamos ahora a la estructura. Varían según sea un manual, una receta, etc. En general tienen título, presentación, desarrollo de instrucciones o procedimientos. Como bien dice al inicio, esto va a cambiar, va a variar dependiendo del tipo de texto instructivo que sea. Por ejemplo, en este manual sí habrá una presentación, obviamente el título será el nombre del artefacto, una presentación y luego el desarrollo de las indicaciones, las instrucciones o los procedimientos para poder utilizar algún accesorio o para poder implementar algún componente a ese objeto. En una receta leerás el título de la receta, tendrás luego que leer la lista de los ingredientes y finalmente leer el modo de preparación. Por lo tanto, en cuanto a la estructura, va a variar. No en todos los textos instructivos se va a presentar la misma estructura. Pasamos ahora a la consideración de un punto que se denomina herramienta clave. Tú debes revisar si las ideas del texto están debidamente ordenadas, pues esto te permitirá identificar la organización de la información. En el caso tú estés redactando un texto instructivo, tienes que leer, analizar, revisar si las ideas que tú estás planteando presentan una organización de secuencia temporal, si éstas están ordenadas correctamente. Y finalmente, vamos a desarrollar la elaboración o la preparación de un texto instructivo. Primer punto, vas a determinar a quién estará dirigido el texto. Por ejemplo, si quieres elaborar una receta, ya sea para la preparación de una comida o de una bebida, de algún postre, de algún jugo, lo que fuera. Si quieres elaborar un manual para poder emplear de repente un objeto nuevo o creado por ti mismo, entonces tendrás que elaborar un manual. Y tú sabrás a qué público se dirige. Una receta podría dirigirse a un público general. Quien no come, quien no bebe, quien no degusta de un postre. Ahora, ¿quién no utiliza un artefacto? ¿Quién no utiliza algún objeto creado o inventado por ti? Entonces, a través de este tipo de texto instructivo, según la intención que tú tengas, vas a tener que saber a qué público se dirige tu texto. Por ejemplo, la Constitución Política del Perú también es un texto instructivo, porque contiene normativas, leyes, y por lo tanto se considera a la Constitución Política del Perú como un texto instructivo. Segundo punto, organiza la información de modo que tenga una secuencia. Recuerda, esto es importante y fundamental. Tienes que saber organizar toda la información que has recopilado y cómo quieres presentar esta información. Tercer punto, define si las instrucciones irán con número o con viñetas. Generalmente se utilizan números, un sistema de numeración
cardinal u ordinal. Pero también se puede utilizar viñetas, como en el caso que estoy mostrando, ya sean puntitos, ya sean check, flechitas o lo que fuera. Siguiente, vas a redactar ahora sí tu texto, usando conectores de secuencia y verbos en infinitivo. Ya lo hemos dicho, los verbos en infinitivo son aquellos que terminan en ar, er, ir, no están conjugados. Llámese agrupar, leer, juntar, lavar, preparar, cocinar, entre otros. Revisa tu texto y si es necesario, corrígelo. Es necesario este punto porque nos va a permitir rectificar si lo que hemos escrito está bien o hubiera algo que corregir. Y por último, vas a publicar o vas a presentar tu texto instructivo. Como muestra de esta clase, a continuación voy a pegar los textos que consideraríamos textos instructivos para ejemplificar esta clase. Este ha sido el tema del día de hoy. Muchas gracias por tu atención.